Buenos días, chicos. Hoy vamos a desarrollar el tercer trabajo práctico que tienen que entregar en lo posible hoy o a más tardar el viernes de esta semana. Ahora voy a revisar los que han entregado hasta el domingo, que tenían plazo para entregar el 1 y el 2. Comenzamos entonces con presupuesto. Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad económica, ya sea personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina. En el caso del presupuesto familiar, nosotros vamos a ver cuáles son nuestros ingresos, cuánto cobramos de sueldo, por ejemplo, y cuánto vamos a gastar en los distintos conceptos que gastamos mensualmente: alimento, transporte, divertimento, etc. Esto se hace durante un periodo que por lo general es en forma anual, mientras que el presupuesto familiar se puede realizar en forma mensual. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros, que debe cumplirse en un determinado tiempo. Entonces podemos resumir que el presupuesto es un plan de acción que está expresada en pesos, en valores, y que se refiere a un periodo de tiempo. De esta manera amplia, el presupuesto puede definirse como un documento financiero en el que se refleja el conjunto de gastos que se pretenden realizar durante un periodo de tiempo y el detalle de los ingresos que se prevén para obtener su financiación. Presupuesto público. Recién hablamos del presupuesto en general, que era el plan de acción para un determinado tiempo expresado en pesos. El presupuesto es posiblemente el documento de mayor trascendencia para las administraciones públicas. Estamos hablando del gobierno, del Estado. Esta importancia procede de su naturaleza plural. Por una parte, es un documento jurídico que autoriza y vincula a las administraciones para la realización de los gastos y los ingresos con los que cumplir con las funciones decididas por la sociedad, que pueden concretarse en las tradicionalmente atribuidas al sector público: intervención en la vida económica, prestación de bienes públicos, asignación y redistribución de la riqueza. Por otra parte, el presupuesto constituye la técnica de gestión más potente de la que disponen las administraciones, ya que proporciona una información muy valiosa para la mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de esas funciones. Y finalmente, constituye una garantía para los administrados por cuanto la actividad de la administración se dirige hacia finalidades concretas y conocidas y está sometida a control. Entonces dijimos que el presupuesto es un documento jurídico, una técnica de gestión y también una garantía para los administrados, es decir, para todos los ciudadanos. De este modo, el presupuesto público se configura como un instrumento propio de la hacienda pública y en él aparecen reflejados los bienes y servicios que ésta adquiere, así como sus transferencias al sector público y sus ingresos fiscales. En cuanto a herramienta de gestión, nos permite identificar el costo-beneficio de los objetivos públicos previstos, al tiempo que permite el control y evaluación del desarrollo presupuestario, comprobando el grado de cumplimiento de las previsiones en el contenido. En definitiva, el presupuesto da respuesta a tres preguntas: ¿qué bienes o servicios producir? ¿Cómo producirlos? ¿Y para quién? Partiendo del concepto de presupuesto antes señalado, se han diferenciado tradicionalmente diferentes perspectivas o conceptos posibles que responden a distintos efectos del mismo. Tenemos un concepto económico y un concepto político. Concepto económico: la actividad financiera necesaria para desarrollar la actuación del sector público, que actúa con recursos escasos para el logro de los diferentes fines, se desarrolla mediante los presupuestos públicos. Los ingresos y gastos se asignan mediante el presupuesto, que es un instrumento para la asignación de los recursos.
Asimismo, el presupuesto refleja el plan económico del grupo político dominante y se convierte en el principal instrumento para la planificación de la política económica, lo que enlaza y lleva a la segunda de las concepciones, que es el concepto político. Pero entonces podemos decir que el concepto económico del presupuesto es que el presupuesto refleja el plan económico del grupo político dominante. Concepto político, más allá de este concepto económico que vimos más arriba, el presupuesto cumple una importantísima función política, ya que presenta en forma unitaria el plan de actuación económica del sector público al correspondiente nivel, ya sea nacional, provincial o municipal, emitir un juicio razonado sobre dicha actuación. Entonces, cumple una importantísima función política, pues presenta de forma unitaria el plan de actuación económica del sector público. El presupuesto es así un modo de asignar recursos financieros a través de decisiones políticas. ¿Cómo se clasifican los presupuestos? Los presupuestos pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista. Vamos a exponer a continuación una clasificación de acuerdo a los aspectos más sobresalientes. Con respecto a la flexibilidad, ¿qué tan flexibles son los presupuestos? Pueden ser rígidos, aquellos que se elaboran para un único nivel de actividad y no permiten realizar ajustes. A eso se refiere con rigidez. Mientras que flexibles o variables se elaboran para diferentes niveles de actividad y se adaptan a las circunstancias cambiantes, es decir, que se pueden realizar ajustes. Son de gran aceptación en el campo presupuestario moderno, son dinámicos, adaptativos, pero son complicados y costosos, esa sería la desventaja. De acuerdo al periodo, pueden ser a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo, para cubrir la planeación de la organización en el ciclo de un año. Mientras que a largo plazo, corresponden a los planes de desarrollo que adoptan los estados y grandes empresas, que es de más de un año. Según el campo para aplicabilidad en la empresa, pueden ser presupuestos maestros, intermedios, operativos. Entonces podemos decir que los presupuestos se clasifican en rígidos y flexibles y en a corto plazo y a largo plazo. Y por otro lado, según el campo, en presupuestos maestros, intermedios, operativos y de inversiones. Impuestos. El impuesto es un tributo caracterizado por hacer surgir obligaciones generalmente pecuniarias, que se refiere al dinero, en favor del acreedor tributario regido por el derecho público. Esa es la definición de impuesto. Es un tributo que se caracteriza por hacer surgir obligaciones en dinero a favor del Estado. No requiere contraprestación directa por parte de la administración y surge exclusivamente como consecuencia de la capacidad económica del contribuyente, de acuerdo a cómo sean los ingresos del contribuyente que tiene que aportar esos impuestos, va a ser la valía de esos impuestos. El campo de las ciencias económicas que estudia los impuestos es la finanza pública, mientras que en derecho, la rama encargada de tal análisis es el derecho tributario o el derecho fiscal, que son sinónimos. Todo impuesto define un valor, generalmente porcentual, es decir, que es un porcentaje, que aplicado sobre una base resulta en una liquidación. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Si yo compro mercadería por 100 pesos, le aplico el 21% del impuesto al valor agregado y obtengo 21 pesos. Esos 21 pesos es lo que resulta de la liquidación de aplicarle a los 100 pesos el porcentual. Causas y efectos de los impuestos. Los estados recaudan para. ¿Por qué recauda el Estado? Porque tiene que mantener las operaciones del mismo Estado, mantenerse, automantenerse. Influir en el rendimiento macroeconómico de la economía, para llevar a cabo funciones específicas del Estado, como la defensa,
proveer servicios del gobierno, pavimentar las calles, mantener, en el caso de la tenencia. Para redistribuir los recursos entre los individuos de diversas clases dentro de la población. Históricamente la nobleza era mantenida por impuestos sobre los pobres. En sistemas de seguridad social modernos se intenta utilizar los impuestos en sentido inverso, manteniendo a las clases bajas con el exceso de las clases altas. Es decir, que con todo lo que se aporta con respecto al impuesto a las ganancias, a los bienes personales, a la renta financiera, al IVA, etcétera, se utiliza para redistribuirlos entre las clases más bajas en forma de asignación ingreso familiar de emergencia, de distintas ayudas otorgadas por el Estado. Para modificar patrones de consumo o empleo dentro de la economía social, haciendo cierto tipo de transacciones más o menos atractivas. La recaudación de un impuesto para su gasto en un fin específico, por ejemplo, recaudar un impuesto sobre el alcohol para sustentar directamente centros de rehabilitación del alcoholismo. Esto es considerado un impuesto confiscatorio. Habíamos hablado de la clasificación de los presupuestos, ahora nos toca hablar de la clasificación de los impuestos. Según la variación de la cuantía porcentual, en cuanto varía el porcentaje del impuesto, estos se clasifican en planos, regresivos o progresivos. Planos, cuando el porcentaje no depende de la base imponible o la renta del individuo. Regresivo, cuando a mayor ganancia o mayor renta, menor es el porcentaje de impuesto que debe pagarse sobre el total. Y progresivo, cuanto a mayor ganancia o mayor renta, mayor es el porcentaje. Entonces, por ejemplo, el impuesto al valor agregado es un impuesto plano, porque siempre va a ser 21% independientemente del monto que estemos calculando. Regresivo es que a medida que aumenta la base imponible o el número sobre el cual vamos a aplicar el porcentaje, va a disminuir ese porcentaje. En cambio progresivo, a medida que aumenta la base imponible, aumenta también el porcentaje. Impuestos directos e indirectos. Directos se aplican en forma directa sobre el patrimonio y afecta principalmente los ingresos o las pertenencias, como las propiedades de casas, de autos, de yates, de objetos de valor, como por ejemplo los cuadros, las joyas. Se aplican mediante la aplicación de un porcentaje. Son aquellos impuestos que los soportan quienes los pagan. No pueden traspasar su carga a otra persona. Son no trasladables. En cambio, los impuestos indirectos afectan a personas distintas del contribuyente. Entre otros términos, el contribuyente que enajena, que vende los bienes o presta servicios, traslada la carga del impuesto a quienes los adquieren. Dentro de estos se encuentran los impuestos al valor agregado, al IVA, y los impuestos especiales a gasolinas, alcoholes y tabacos. Estos últimos suelen llamarse impuestos internos en algunos países e incluso llegan a gravar artículos denominados suntuosos, como por ejemplo las pieles naturales, también pueden ser las obras de arte. El contribuyente no es el que realmente soporta la carga, ya que desde el punto de vista económico puede trasladárselo a otro. Es un impuesto eminentemente trasladable. En el caso del IVA, el almacén que está facturando el 21% de IVA traslada ese 21% a nosotros que vamos y compramos el paquete de azúcar en el almacén y que en definitiva estamos pagando ese impuesto contenido en el paquete de azúcar. Entonces habíamos hablado de acuerdo a la cuantía, al porcentaje, de acuerdo a si eran directos o indirectos, si se podían trasladar o no, y según la periodicidad pueden ser ordinarios o extraordinarios. Los ordinarios son aquellos que tienen vigencia siempre, sin límite de tiempo, mientras que los extraordinarios son transitorios o de emergencia y tienen un lapso determinado de duración. Un ejemplo típico de estos extraordinarios es el impuesto cedular o el impuesto a la renta financiera, que tiene vigencia desde el año pasado y que es por 2 periodos, es decir, el periodo 2018 y el periodo 2019 que vamos a liquidar ahora en el mes de agosto.
por eso es extraordinario. Se grava las rentas de los plazos fijos, de los títulos públicos y la diferencia que hay, la ganancia que se obtiene por vender inmuebles. Personales o subjetivos y reales u objetivos. Personales son aquellos que tienen en cuenta la especial situación del contribuyente, valorando todos los elementos que integran el concepto de su capacidad contributiva. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Tienen en cuenta si tienen hijos, si tiene esposa, si tiene empleada doméstica, todo lo que puede atribuirse al contribuyente. Mientras que reales u objetivos son los impuestos que consideran en forma exclusiva la riqueza grabada con B corta, no con B alta de grabación, de grabar un CD, sino de imponer un gravamen, porque impuesto es un tributo, pero también el sinónimo es gravamen, con prescindencia de la situación patrimonial del contribuyente. Así, por ejemplo, los impuestos a los consumos o el impuesto inmobiliario. También pueden ser fijos, proporcionales, progresivos y regresivos. Fijos, cuando se establece una suma invariable por cada hecho imponible, como dijimos recién. Planos serían, se aplica el mismo porcentaje en todos los casos. Proporcionales, aquellos en los cuales la alícuota aplicable a la base permanece constante, el antiguo diezmo en la Argentina, el impuesto a las ganancias que recae sobre las sociedades, el 35%, el 30% actualmente luego de la reforma del año 2017, el IVA, etc. Progresivos, los establecidos con una alícuota que crece o aumenta a medida que aumenta la base imponible. Y regresivos, aquellos cuya alícuota baja, es decreciente, a medida que aumenta el monto imponible, disminuye el porcentaje que se aplica sobre esa base imponible. Respondamos entonces las preguntas del trabajo práctico número 3. ¿Qué es el presupuesto? Para eso volvemos al principio y dijimos que era un plan de acción. ¿Se acuerda que tenían 3 puntos? Era un plan de acción dirigido a cumplir una meta, un objetivo, que estaba expresada en pesos y que era por un periodo determinado de tiempo. En la pregunta número 2, donde nos requieren nombrar las 3 características del presupuesto, pero esta vez público, ya no el presupuesto familiar, sino el presupuesto que realiza el Estado. ¿Cuáles eran esas 3 características? Decía que por una parte era un documento jurídico, por otra parte era una técnica de gestión, y por último era una garantía para todos los contribuyentes, para los administrados. Esa era la pregunta número 2. La pregunta número 3 dice cómo se define al presupuesto público. Volvemos hacia arriba. El presupuesto público se configura como un instrumento propio de la hacienda pública, donde aparecen los bienes y servicios que la hacienda pública compra y las transferencias al sector público y sus ingresos fiscales. Recuerden que en las preguntas tienen que incluir sus propias palabras, reemplazan las definiciones que dice la guía por sinónimos, para que ustedes puedan recordarlo con mayor facilidad. ¿A qué preguntas responde el presupuesto? Las vimos recién, eran 3 preguntitas cortitas. ¿Qué bienes o servicios producir? ¿Cómo? ¿Y para quién producirlos? Esas eran las 3 preguntas a que responde el presupuesto. En la pregunta número 5, ¿a qué se refiere el concepto económico del presupuesto? Dijimos que había un concepto económico y un concepto político. El económico es el que refleja el plan económico del grupo político dominante, mientras que el político era el que presentaba de forma unitaria el plan de actuación económica del sector público, o sea, del Estado. Ahí hemos respondido entonces las preguntas
5 y 6. ¿Cómo se clasifican los presupuestos? Habíamos dicho que los presupuestos se clasificaban según su flexibilidad en rígidos o flexibles, de acuerdo a que permitan realizar ajustes o no se pueda, que no permitan realizar ajustes o que puedan realizarse ajustes. Rígidos entonces que no permite, flexibles que permite. Según el periodo a corto plazo, cuando es menos de un año, y a largo plazo, cuando es más de un año. Y según el campo de aplicación, maestro, intermedios, operativos y de inversión. La próxima pregunta es el concepto de impuesto, que dijimos que era un tributo, un gravamen, que hacía surgir obligaciones en pesos o en dinero a favor del acreedor tributario, que es el Estado. ¿Para qué se recaudan los impuestos y cómo se clasifican los impuestos? Entonces volvemos acá. ¿Para qué se recaudan los impuestos? Para mantener las operaciones del Estado, para influir en la economía, para llevar a cabo funciones propias del Estado como la defensa nacional, para redistribuir los recursos, para modificar patrones de consumo. Con esas respuestas cortas y concisas y sencillas estaría respondida la pregunta. Y por último, ¿cómo se clasifican los presupuestos? Los impuestos. ¿Cómo se clasifican los impuestos? Según la cuantía en planos regresivos y progresivos, de acuerdo a si la alícuota permanece, disminuye o aumenta, de acuerdo al aumento o disminución de la base imponible, directos o indirectos, de acuerdo a la periodicidad en ordinarios o extraordinarios, cuando permanecen en el tiempo, cuando son para ocasiones especiales, subjetivos y objetivos, personales o reales, que serían los sinónimos, y fijos, proporcionales, progresivos y regresivos. Con eso terminaría el cuestionario del trabajo práctico número 3. Pero luego el trabajo práctico número 4 es bastante sencillo, que también se refiere a este mismo tema, donde ustedes en el documento de Google van a tener, por ejemplo, son las obligaciones esenciales y no esenciales del Estado, y van a tener que marcar si ese concepto corresponde a finanzas, impuestos, presupuestos, necesidades o Estado. ¿Cuáles serían entonces las obligaciones esenciales y no esenciales del Estado? Eligen ustedes alguno de estos conceptos y lo señalan en el documento de Google. Lo mismo con la segunda opción, que es el cálculo anticipado de los ingresos y gastos expresado en valores en un periodo de tiempo. Dijimos que esta era la definición de ¿qué cosa? Finanzas, impuestos, presupuestos, necesidades o de Estado. Bueno, es decir, que hoy podemos realizar tranquilamente los trabajos prácticos número 3 y 4. Podemos hacer el 3 esta tarde y el 4 para el viernes próximo. Luego aquí tenemos que seleccionar verdadero o falso, también referido a los mismos temas que ya hemos visto. Y por último, completar con la palabra que corresponde al concepto a continuación. Nos encontramos entonces en un ratito.